Y de hecho, nosotros dándole gracias a Dios por todas las bendiciones de ese día, pues vendrán más bendiciones. O sea, es un ciclo. Dios no abandona al débil de la fe, al que comete muchas faltas. Ojo, Dios no abandona a esa persona que Él sabe que le cuesta dejar de cometer esos errores que por tanto tiempo antes de conocer a Dios lo estuvo acariciando. Sabemos que hay cosas que cuestan mucho, hay algunos pecados que podemos dejar y que son fáciles, gracias a Dios, pero hay otros que aún cuestan porque nos aferramos mucho a eso. Entonces, no significa que aquel que esté pecando con intención, Dios lo vaya a perdonar, en el sentido de que Dios le consienta el pecado adrede. Eso no es así. Esto es un ejemplo de una persona que Dios sabe que le está costando, pero que quiere realmente dejar de pecar. Esto es una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios? Pues la respuesta es lo que hemos visto durante todo este taller. Velar en oración, día a día y hora tras hora. Esa es la respuesta que tenemos que conocer y dar a conocer a otras personas. ¿Cómo se acercan a Dios? Pues orando, día a día y hora tras hora. Ya vimos que tiene que ser como una respiración, tiene que ser constante, no tiene que ser siempre de rodillas, tiene que ser mentalmente. Cuando dejamos de orar por los enfermos, esto es algo que encajaría más con los capítulos anteriores, pero que es muy importante saber que cuando dejamos de orar por los enfermos, los estamos privando de grandes bendiciones. Entonces, conocemos que alguien está enfermo, sabemos cómo es la oración adecuada para orar por esas personas, pues oremos. Los ángeles más excelsos de la corte celestial están designados para que tengan eficacia las oraciones que asciendan a Dios. O sea, son ángeles excelsos, específicos ángeles que Dios nos pone a nuestra disposición para que anoten nuestras oraciones. Perdón. Así de importantes somos para Dios, para el cielo entero. Cada ángel tiene un puesto específico del deber, cada ángel. Escuchen bien, del cual no se les permite moverse a otro lugar porque entonces los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja. Dios les dice, tú vas a quedarte, es como lo conocemos de nuestros ángeles protectores, te vas a quedar ahí y te quedas con él. Pero vamos a ver que nosotros podemos alejar a los ángeles también. Ellos por su cuenta no se van a alejar, pero nosotros sí podemos hacer cosas que los repelan. Aquí yo tenía anotado. Ayudemos a los ángeles, no los alejemos porque del mal, el mal está día tras día. Es decir, sabemos que nosotros podemos alejarlos con ciertas acciones, con ciertas actitudes que tengamos personalmente en nuestra casa, si nuestro hogar no es un hogar cristiano, si nuestra conducta no es la adecuada, si incluso escuchamos ciertas músicas que no son agradables, para ellos los alejamos. ¿Y qué pasa cuando los alejamos? Pues estamos completamente a merced del mal, de las tinieblas, del enemigo. Entonces, si tenemos esa oportunidad de ángeles excelsos que Dios nos designa para que nos cuide, para que nos anote, para que estén con nosotros, pues aportemos nuestro grano de arena, no es solo fe, también es obra, y hagamos de nuestro templo personal y de nuestro hogar un lugar en donde ellos puedan morar fácilmente. La hermana White dice, no estamos preparados para la venida del Señor. Ella lo dijo en su tiempo.
Pero para nosotros, en nuestro tiempo, ¿nosotros estamos preparados para la venida del Señor? Yo creo que esto se responde con el primer texto estrella que nosotros tenemos. Si nosotros oramos todo el tiempo, estar siempre en espíritu de oración, así es que nosotros vamos a estar preparados. Y pienso que no estamos así. No significa que no podamos hacerlo. Tenemos que esforzarnos, pero pensar en eso. Si nosotros estuviéramos siempre en espíritu de oración, siempre esa oración de Señor, ayúdame para ayudarlo porque siento que muero, pues si buscamos eso, por lo menos estamos bien encaminados. Dios designa ángeles para responder nuestras oraciones. Ojo con esto. Dios designa ángeles para responder nuestras oraciones. Pero, ¿qué significa eso? Que Dios responde nuestras oraciones mediante ángeles, como por ejemplo en el caso de Daniel. El ángel Gabriel le explicó cuál era la profecía que él quería conocer. Y se la dio un ángel, pero no significa que venga del ángel. Nosotros no debemos orar a ningún ángel. Eso, ya sabemos, es espiritismo. Nosotros debemos orar a Dios y dejarnos impresionar mediante los ángeles. Todos tenemos ángeles protectores, como lo que estaba comentando. Mientras haya esperanza y no resistamos al Espíritu Santo para ruina eterna, porque sabemos que ese es el pecado imperdonable y es porque nosotros mismos, si no dejamos que el Espíritu Santo nos maneje, nos pula, pues no podemos ser aptos para vivir eternamente, sino para la muerte eterna. Somos guardados por las inteligencias celestiales. Entonces, si nosotros tenemos esperanza y dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, si no lo resistimos, sino que dejamos que trabaje en nosotros, pues nos guardarán las inteligencias celestiales. Un paso para atrás son como 7 espirituales. Esto lo dice el hermano White. Así de importante y de serio es esto. Si nosotros nos desconectamos de Dios, ese paso nos va a costar como si fueran 7 pasos que diéramos atrás. Entonces, cada vez que nos alejamos, nos cuesta más volver y es por esto, porque espiritualmente cuesta más. Porque nosotros tendemos al mal, es lo que se nos hace más fácil de hacer. Cuando nos levantamos cada mañana, aquí una pregunta. ¿Sentimos nuestra impotencia y nuestra necesidad de la fuerza divina? ¿No sentimos una impotencia y necesidad de la fuerza divina cada mañana? Pues hay que pedirle a Dios que nos ayude en eso. Si no os consideráis en peligro, dice la hermana White, y si no oráis por ayuda y fortaleza para resistir las tentaciones, si no lo hacemos, si pensamos que no estamos en peligro, os extraviaréis seguramente, seguramente. Vuestro descuido del deber quedará anotado en el libro de Dios en el cielo y seréis llamados faltos en el día de la prueba. Es decir, si nosotros nos consideramos que no estamos si nosotros nos creemos autosuficientes y que no estamos en peligro y que podemos hacer ciertas cosas y jugar con límites y no pedimos en oración ayuda de nuestro Señor, es muy seguro que nosotros vayamos a caer. Y si caemos, pues seremos hallados faltos ante la prueba. ¿Por qué? Porque Dios va a decir, ¿por qué te arriesgas a algo que no debes? Y es presunción. Nada hicieron los ángeles por quienes no procuraron ayudarse a sí mismos. Eso es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que aportar. Los ángeles están ahí dispuestos con todo el poder para ayudarnos. Pero si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, pues no van a hacer nada, porque sabemos que Dios no nos va a llevar obligados al cielo. Y sin preparación, porque seríamos otro Satanás en el cielo. Y eso no se va a permitir. Y los perdí de vista, dice la hermana White. Es una visión que ella tuvo. Que esas personas que no se ayudaron a sí mismas, los ángeles se apartaron de ellos y se fueron a quienes sí querían buscar la salvación.
Luego la hermana White habla, terminando con el capítulo 25, de una también de las maneras en las que nosotros alejamos a los ángeles es haciendo esas oraciones muy extensas, esas oraciones de 1 hora, más de 1 hora, que sabemos que es para alimentar el yo. Esas oraciones básicamente son para alimentar el yo. Pero creo que más adelante en el capítulo 26 vamos a profundizar un poco más de eso. Ahora, entrando en el capítulo 26, se titula Oraciones falsas. Vamos a leer Lucas 8, del 9 al 14. Leo. Lucas 18, del 9 al 14. El fariseo y el publicano. Dice así. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos este gran contraste de una oración falsa, una oración yoísta de yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro, y esa oración que realmente Dios acepta, que es el Señor, admito, confieso que soy pecador y que necesito un cambio y que quiero perdón. Entonces, como introducción está súper bien porque vamos viendo cómo más o menos podemos hacer una oración falsa sin darnos cuenta. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Esto de verdad que es muy profundo y es bastante extenso porque implica muchísimas cosas, pero viéndolo así es nosotros ante Dios, ¿verdad? Las oraciones las hacemos tanto personales en nuestra mente, tanto en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hermanos, en donde sea que la hagamos nosotros, tenemos que tener una conducta que reflexione en el qué estamos haciendo. Ya vimos que nosotros al orar nos presentamos en audiencia, en el lugar santísimo con Dios. Y si oramos por una persona, pues la presentamos también en esa audiencia. Entonces, si nosotros estamos o confiamos en que estamos ante la presencia de Dios, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Y aún así, si nosotros no nos comportamos de una manera adecuada estando solos, no significa que como no lo hacemos solo y no queremos ser hipócritas, pues tampoco lo vamos a hacer con nuestros hermanos. Se trata de cambiar y creo que más adelante habla de cómo demostramos realmente que queremos buscar la salvación, el cambio. Hermanos, cuando nosotros estamos en una reunión con nuestros hermanos, nuestra conducta tiene que ser reflexionando en que nosotros estamos confiados, porque si nuestra oración es, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este lugar y que tu presencia esté con nosotras, si invocamos el nombre de Dios, el nombre de Jesús, pues Él nos acompaña, pues esa tiene que ser nuestra seguridad de que Dios está en ese lugar. Ahí dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Entonces, pensar
en que no podemos, porque estemos con hermanos que sean de confianza, disminuir la norma, rebajar la norma a como nosotros querramos. Estamos, y sobre todo, si estamos en un lugar que es designado como la casa de Dios. Lo voy a repetir. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. O sea, estoy enfrente del presidente, estoy enfrente de un gobernador, estoy enfrente de alguien importante para el mundo y me comporto derechito, me comporto como con mucho respeto, con educación, pero en la casa de Dios, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué estamos haciendo en la casa de Dios? De hecho, si recordamos, una de las condiciones, por así decirlo, de las oraciones con hermanos en reunión, no tenemos que orar por esas personas que están muy lejos, sino pedir una oración especial para ese momento. ¿Por qué? No porque sea malo pedir por otras personas, para eso están nuestras oraciones personales o las reuniones de oración donde podemos incluir esas personas, sino que en ese momento con los hermanos tenemos que concentrarnos y pedir bendiciones para ese momento. Entonces, si incluso las oraciones y las peticiones tienen que ser concentradas para ese momento, para la bendición de ese momento, nuestra actitud también tiene que ser dirigida y enfocada para la bendición de ese momento. No faltarle el respeto ni a nuestros hermanos ni al mismísimo Dios, principalmente Dios. No sé exactamente por qué esta frase está en este capítulo, pero me parece que sí está por algo y que pues es importante recalcarlo. Las oraciones a Dios sobre nuestras desgracias, sin realmente sentirnos desgraciados, son oraciones hipócritas. Es decir, si nosotros lo que hacemos es quejarnos todo el tiempo y Señor, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué? O sea, realmente estamos siendo hipócritas. Aquí yo creo que se puede tomar de dos maneras. Una, de que somos hipócritas porque nos estamos quejando cuando Dios nos ha bendecido muchísimas veces, porque el hecho de estar vivo, el hecho de respirar, de caminar, de comer, de hablar, es una bendición muy grande. Hay muchas personas que necesitan máquinas, que necesitan muchísimo dinero para poder hacerlo. Y la segunda es que nos creemos demasiados pobrecitos. Pido porque me siento desgraciado, pero porque creo que estoy desgraciado, pero realmente no siento que soy un desgraciado, que soy un trapo de inmundicia. O sea, es decir, Señor, soy pecador y perdóname por mis pecados, pero realmente no siento el arrepentimiento de corazón, pues es una oración hipócrita. Es algo con lo que hay que reflexionar. Personalmente, es algo que yo digo, wow, o sea, es importante. Dios no aceptará en lugar de diezmo la oración hecha con frecuencia y fervor. Esto significa que no doy el diezmo, pero oro muchísimo y redoblo oraciones y si me piden 3, pues voy a hacer 10 y lo cambio, porque voy a pedir para que los hermanos tengan más dinero y les den, pero yo no voy a dar. Esto no funciona así. Sabemos la importancia y el porqué de los diezmos. Vamos a leer Salmo 133, 1. Ya voy, ya lo busco. Salmo 133, 1 nos dice: y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Exacto. Aquí Dios nos dice que es hermoso, es agradable. Tiene que ser gozoso el nosotros compartir como hermanos, en armonía. El hermano Angel lo busca en el significado en la concordancia Strong, tanto en hebreo como en griego. Voy a ver si puedo hacer un cambio
para que lo puedan ver. No sé si se ve. Este es el del hebreo y dice propiamente una unidad. Unidamente, armonía, igualmente, juntar, pasar, reunir, único, unir. Luego dice ser o llegar a ser uno. Afirmar, contar, juntar. O sea, nosotros tenemos que sentirnos con los hermanos que somos uno o que queremos llegar a ser uno con nuestros hermanos. Luego, en griego, perdón, dice, no voy a leer las raíces, pero le voy a decir más los significados. Acuerdo o concordar. O sea, nosotros tenemos que estar en concordancia con nuestros hermanos. Luego dice ser armonioso, concordar, ponerse de acuerdo, armonizar, convenir con nuestros hermanos. Y después dice sonando juntos. Viene de la raíz sunfonos, que el hermano Engel decía que suena a sinfonía, y de verdad. Y qué es lo que cómo se está en una sinfonía. Sonando juntos, mutuo consentimiento. Entonces, podemos decir que nosotros, estando con nuestros hermanos, tenemos que sentirnos en armonía, en unidad, buscar ser uno entre nosotros y a su vez nosotros en Jesús y a su vez Jesús en el Padre. Como tantas veces lo dice el ministerio y que encaja perfectamente, es como un círculo dentro de otro círculo dentro de otro círculo. La reserva, el orgullo, la vanidad y el temor del hombre deben quedar en casa. Cuando nosotros vamos a hacer una reunión de oración con nuestros hermanos, todas estas cosas se quedan fuera. Bueno, de hecho no deberían estar, pero más específicamente en ese momento, por fuera. Donde hay reunión de oración, debemos unirnos porque es donde hay mayor recepción de luces y de fuerzas. Hay personas que creen que pueden estar independientes, en el sentido de que no necesitan hermanos, no necesitan estar con sus hermanos más cercanos porque ellos pueden estar solos. Y vemos que aquí nos dice que en donde hay esas reuniones de oración es donde debemos unirnos porque ahí hay luz y fuerza. Esperar que nuestras oraciones sean contestadas únicamente de la manera que queremos es presunción. Eso lo sabemos. No es como que yo le digo a Dios cómo me tiene que bendecir. Eso es presunción. Es, Señor, dámelo porque sé que eso me va a hacer bien. No, es, Señor, dámelo si es tu voluntad, si está de acuerdo a tu ley, si tú ves que realmente me va a ser de beneficio, porque Dios no se equivoca. Muchos piensan que por orar más tendrán más bendición y son realmente unos asesinos de reunión y se dan méritos a ellos mismos y le dan mérito a la oración en sí. Vimos que el hermano White decía que cuando nosotros oramos por mucho tiempo, que las personas más bien dicen como que por favor ya que termine de orar, eso ya rompe toda la bendición que se pudo haber tenido en esa oración. Y lo que hacen es asesinar esa reunión, es fastidiar a los hermanos y ya ahí se pierde. Incluso que hasta los propios ángeles se apartan porque no les agrada, porque saben que no es agradable. Y no es que los ángeles se fastidien del tiempo, porque ellos también son eternos. Entonces, es el cómo hacerlo. Es importante el aprender a cómo hacer las cosas que nos van a traer bendición espiritual. Y que además las personas que los hacen por muchas horas es como que, mírame qué bien que oro bastante, mira que tengo bastante para hablar, y que creen que la oración en sí hace algo. Y eso básicamente es agarrar la oración como Dios. Es decir, si oro más, pues tengo más bendición. No es la oración la que da la bendición,
Es Dios quien da la bendición y la da cuando ve que tenemos corazones sinceros. Los fariseos habían adoptado este concepto pagano, o sea, es un concepto pagano el hacer las oraciones largas, que existe hasta entre los que profesan ser cristianos. Sabemos que hay muchas denominaciones que creen que exaltarse, gritar, orar por 3 horas tendrán más bendición, están más cerca del Espíritu Santo, y vemos que es totalmente lo contrario. Porque es la verdad, o sea, uno estando en una oración por mucho tiempo de rodillas ya se fastidia, o incluso hasta de pie. Uno ya siente que se desconecta de la oración y se pierde. Y ahí no hay bendición. La oración no es evidencia de la conversión de la vida si la vida no ha cambiado. Esto es lo que vemos. La fe va más allá de los sentimientos. No porque, mira que yo oro 3 horas, antes nunca oraba y ahora oro 3 horas, entonces ya he cambiado. No, así no es como funciona. Y la fe no es un sentimiento, no es que si yo siento algo cuando oro, siento que me estremezco cuando oro, entonces es que estoy orando con mucha fe. No funciona así. Y ya lo vimos. Cuando Cristo habla del nuevo corazón, se refiere, cuando Cristo nos dice que tengamos un nuevo corazón o que nosotros mismos pidamos un nuevo corazón, estamos pidiendo un cambio en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro ser entero. Otra pregunta y la última, para ir concluyendo. ¿Cuál es la señal de un corazón nuevo? Una vida cambiada. No unas oraciones de 3 horas. No es así como funciona. Una vida cambiada es que nosotros demostramos que realmente tenemos un corazón nuevo. La muerte del orgullo y el egoísmo día tras día tienen que hacerse, hora tras hora. El capítulo 26 continúa, pero como ven es bastante extenso y quise hacerlo lo más breve posible, pero tocando los puntos que me parecen importantes de tocar. Para la siguiente semana termino el capítulo 26 y continuamos con el 27 y si es corto, pues podemos darle y acortarlo para el 28. Bueno, hermanos, esto es la presentación por ahora. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, pues es su tiempo. Hermanito Naudi. Gracias de nuevo, hermanita, por tu buena explicación y tu buena predicación referente a todo este tema de la oración. Bueno, sí, quisiera agregar algo más aquí, comentarios referente a la presencia de los ángeles. Vemos cómo los ángeles juegan un papel muy importante en la oración y en la vida del cristiano. Y sabemos que en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pues hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Incluso cuando Cristo vino a este mundo, vino acompañado de 2 ángeles cuando estuvo en la presencia de Abraham. Y vemos una vez más que los ángeles han sido protagonistas y siguen siendo porque ellos están presentes en nuestras vidas. Y esto es algo, un factor que tenemos que tener en cuenta en la oración, que no solamente el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a orar y poner las palabras adecuadas para dirigirnos hacia nuestro Señor con respeto, sino que también están los ángeles ahí ayudándonos, ¿no? Colaborando. Y como decías tú, cada ángel pues tiene un rol definido, ¿no? Tiene un papel cada ángel que desempeñar y que no pueden abandonar esa función que le dio Dios. Y el hermano Ángel lo compara como cuando un soldado está vigilante, ¿no? Y ese soldado pues, descuida, pues el enemigo puede entramparlo porque aprovecha ese descuido. Pues nosotros en la oración tenemos que
sincerarnos con Dios, porque sabemos que no lo podemos engañar. Sabemos que a veces cuando nos dirigimos a Dios en la oración, pues a veces abrigamos algo en el corazón y no lo abrimos porque hipócrita o es oración falsa, porque no nos estamos dando y no nos estamos abriendo completamente a Dios. Y yo lo confieso, a mí me ha pasado muchísimo, que yo a veces le pido a Dios y le estoy orando a Dios, pero tengo algo ahí en mi corazón que no lo, como que me impide a no manifestarlo. Siento hasta pena o me siento indigno, sabiendo que Dios es misericordioso y Él que ya lo sabe, pero Él espera que lo manifestemos. Entonces, esa oración que yo hago sería una oración falsa, una oración hipócrita y me estaría engañando a mí mismo. Entonces, hay que abrir el corazón a Dios, hay que abrirnos completamente a Dios, ser transparente con Dios, aunque Él ya lo sabe, pero Él espera ese comportamiento de nosotros. Y la otra parte del capítulo 26, del capítulo 26, sí, donde dice el comportamiento, cómo debemos comportarnos en la casa de Dios. Y eso pasa muy a menudo, ¿no? A veces, pues, rebajamos a Dios tanto que irrespetamos su lugar santo, el lugar donde nos reunimos, el lugar donde hablamos, estudiamos la palabra de Dios, es un lugar sagrado, sea cual sea el lugar, y hay que respetarlo, hay que ser disciplinado porque Dios es un Dios de orden, un Dios de disciplina, y debemos mostrar ese respeto a Dios. Y bueno, sucede también mucho en las iglesias donde los hermanos pues se comportan de una manera que en su propia casa no lo harían, ¿no? Y eso entonces, ¿qué es lo que pasa? Alejan a los ángeles de ese lugar. Los ángeles no se sienten a gusto porque sabemos que si, así como están los ángeles de luz, están los ángeles de las tinieblas. ¿Y, y qué pasa? Pues le estaríamos dando la victoria a esos ángeles de la oscuridad. Entonces se retirarían los ángeles y el Espíritu Santo tampoco estaría ahí, aunque nosotros creyamos o nos hagamos la idea de que estamos en comunión con Dios cuando en realidad no lo es. Entonces, este punto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque no solamente es el comportamiento que debemos tener, sino también las palabras que debemos decir en esas horas sagradas. Digámoslo el día sábado, ¿no? Que es el día santo de nuestro Señor, un día bendito que no solamente se termina después de la escuela o del culto, sino que es hasta que se oculte el sol. Debemos entonces cuidar siempre nuestras palabras, debemos cuidar siempre nuestros pensamientos y debemos cuidar cada acción que hagamos, aunque a veces lo hagamos pues con cierta inocencia, ¿no? Porque el enemigo siempre está tentándonos ahí. Hay que tenerlo eso en cuenta para que así esos ángeles no se retiren de nuestra presencia y tampoco el Espíritu Santo. Y podamos recibir entonces las bendiciones que Dios pues nos da. Eso es lo que quería opinar. Gracias. Gracias, hermanito. Sí, este taller de verdad que uno no se cansaría de decirlo, ha traído demasiada bendición, demasiada. Y es en cuanto a nuestro comportamiento a solas, nuestro comportamiento con nuestros hermanos, nuestro comportamiento con nuestros familiares, con todo. O sea, nosotros tenemos que demostrar que de verdad queremos cambiar. El cambio no es drástico, no es como una vez estaba diciendo mi esposo, no es como que una llegada y ya, no es un destino, es un camino, es un paso a paso. Pero ese paso a paso tiene que demostrarse, tiene que verse ese paso a paso. No es un, Señor, yo te voy a seguir, pero a mi manera. O sea, amóldate a mí, a lo que ya yo me acostumbré a hacer por toda mi vida. No es así. Es nosotros, morir el yo es, si debo cambiar esto, pues lo tengo que cambiar.
si de verdad quiero esa vida eterna. Quería mostrarles esto, lo había puesto en las diapositivas, pero bueno, como no puedo mostrarla, pero acá es una columna que hizo el hermano Angel que me pareció bastante agradable, lo había puesto en la diapositiva, que es la persona orando, luego está el Espíritu Santo, que es el que nos inspira con esos gemidos indecibles. Luego están los ángeles que anotan y llevan nuestras oraciones a nuestro Señor Jesucristo, que es el que intercede por nosotros, y finalmente ante el trono de Dios. Es súper, súper lindo, de verdad. Bueno, los que vieron la conferencia lo habrán visto, y que es importante que nos quedemos con eso, que podemos ofender a Dios en nuestras oraciones, haciéndolo falsamente, que podemos hacer oraciones falsas sin darnos cuenta, y que podemos faltar el respeto incluso haciendo nuestras oraciones o estando con nuestros hermanos en esos momentos. Acordémonos que si estamos de verdad conscientes de lo que estamos diciendo, estamos pidiendo el Espíritu Santo con nosotros. Es Dios con nosotros. Y que pedimos en el nombre de Jesús. Nos apropiamos del nombre de Jesús, de su mente y de su espíritu. Y que pedimos estar enfrente de la presencia de nuestro Padre Celestial. Analicemos eso, de que eso es lo que estamos haciendo en cada oración. Pedimos estar y confiamos en que estamos delante de nuestro Padre, bajo los méritos de Cristo, con la ayuda e inspiración del Espíritu Santo, para pedir bendición, para pedir perdón, para dar gracias, pero es delante de Dios. Si alguno quiere decir algo, alguna otra cosita, sino para ir finalizando. El hermanito, no sé quién la levantó primero. Ángel. Sí, quería aportar algo. Yo sé que el hermanito dije, hermanito Naudi, no me quite la oportunidad. Yo quería decir, como siempre lo han repetido el ministerio y también nosotros, tenerlo en cuenta, sincerarnos siempre a la hora de orar. No simplemente para quedar bien con los demás o dar una buena imagen como que, mira, yo soy cauto, yo soy todo esto y lo otro, como para que las otras personas pues tiendan también a lisonjearlo, así como que, ay no, este hermano lo hace muy bien. Yo creo que sinceramente Dios ve los corazones de cada uno de nosotros porque los escudriña y sabe cuándo son oraciones sinceras y cuándo son oraciones falsas. Y cuándo son oraciones por simplemente orar para salir de paso. Y eso es de temer, porque ¿a quién tratamos de engañar? Podemos engañar a los hermanos, claro, con nuestras demostraciones, como hablamos un momento, que hay que dar evidencia, no simplemente demostraciones. Por las demostraciones no hacemos nada. Pero sí sincerarnos, sí ser sinceros a la hora de orar y pues tratar de por lo menos humillarnos, no públicamente, pero sí por lo menos en oración a puerta cerrada, al momento de reunirnos con nuestros hermanos, porque a veces tendemos, a cometer errores, como dice el hermano, inocentemente, aunque por mucho inocente que sea, sabemos que para Dios eso es un mal. Y que los ángeles, toda la escalera perfecta, como lo puso el hermano Ángel, uno orando, el Espíritu Santo allí presente, después vienen los ángeles, Cristo como nuestro intercesor, y luego está el propiciatorio, que es donde está el Padre, que le llegan las oraciones. Eso es tal cual la escalera. Y estamos pasando por filtros, no es que, nos pasamos solamente por el Espíritu, no, son filtros, el Espíritu Santo, los ángeles, Cristo, el Padre, que todo lo ve. Entonces, para mí es tan importante uno sincerarse con uno mismo dentro y por fuera, porque internamente podemos estar podridos, como a veces lo dice el ministerio, ¿no? Con esas manzanas que por fuera se ven bellas y hermosas, pero al caer están hechas, pero podridas con gusanos. Entonces es importante también pedirle a Dios que nos limpie tanto por interno y por fuera, y que nos ayude, porque el tentador siempre está interna y externamente. Que yo me siento seguro interno. No, inclusive el ataque a esas partes débiles de nosotros como pecadores. Entonces quería acatar ese puntito. Totalmente, hermano, sí. Nosotros tenemos que abrirnos completamente. Señor, enséñame a orar. Y tenemos ejemplos, por eso Dios nos dejó ejemplos en la palabra de cómo hacerlo. No es, ay, mira qué lindo cómo oro, que mira, uso palabras que hasta busco palabras en internet para ver que... No es así, nosotros tenemos que orar con el corazón.
que al principio podamos, no sé, tartamudear o decir cosas no tan adecuadamente, pero vamos a ir, Dios va a ver la sinceridad de nuestro corazón y vamos a ir puliendo, porque esa es la idea. Nosotros podemos ir viendo esos ejemplos bíblicos de la oración e ir moldeándonos. No es repetirlo, pero es un ejemplo que nos es dado con todo el propósito para que nosotros nos ayudemos a saber cómo orar. Es importante hacerlo. Es un avance, es un caminar y Dios nos está dando todas las herramientas. Casi que se pague y se da el vuelto. Lo único que no va a hacer es obligarnos. O sea, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tal cual como un hijo que le cuesta, pero que de verdad quiere mejorar. ¿Alguna otra cosita? Ahora sí, hermanita Nadia, ahora sí. No, algo que me vino ahorita a la mente, que dijo el hermanito Ángel en el taller, es que las oraciones que nosotros hagamos, que no se quede nada más ahí en la oración, sino ponerlas en práctica. Porque un ejemplo, por decir, yo le puedo decir a mi Dios, Dios, ayúdame a predicar, ayúdame a llevar el mensaje. Pero si yo no hago el esfuerzo de salir, de predicar, pues lógicamente Dios no va a hacer nada, porque se lo estoy pidiendo y entonces yo tengo que ponerlo en práctica, porque yo no puedo pedirle algo a Dios y quedarme en mi casa y esperando que, bueno, que me venga el Espíritu Santo o sienta como, como dicen algunos por ahí, sienta como un impulso de salir. No, todo bueno, depende de lo que le pidamos a Dios, debemos ponerlo en práctica para que así seamos colaboradores con Cristo y colaboradores con el Padre, como lo son los ángeles para con nosotros, porque los ángeles están deseosos de dar el mensaje, pero sabemos que Dios no se los ha permitido porque nos ha hecho a nosotros partícipe. Ellos son ministros y están ahí para ayudarnos, para apoyarnos, como lo hace el Espíritu Santo. Y bueno, aprovechando yo, pues me gustaría recomendarle el libro La verdad acerca de los ángeles. Bueno, me imagino que ya algunos lo habrán leído, pero ese libro yo lo leí y es muy hermoso porque aquí define realmente la función específica y toda la participación que tienen los ángeles desde que Dios fundó este mundo hasta que le ponga fin a todo el pecado. Y es un libro muy bonito y bueno, y ahí podemos sacar muchas enseñanzas. Gracias, hermanito. Para comentar un poquito acerca de lo primero que dijo, me hizo recordar a cuando uno estaba en el mundo, bueno, no sé si alguna vez lo hicieron, o posiblemente hayan escuchado a alguien que lo haya hecho, que decían como que, Señor, perdóname, pero ojalá le vaya mal a esta persona. O Señor, perdón, pero voy a hacer esto. Es algo así lo que hacemos cuando pedimos y no hacemos nada. Es como que, ¿para qué pides? O sea, el pedirle perdón a Dios, pero hacer el mal con toda la intención, ¿para qué pides perdón? Lo mismo es, ¿para qué pedir, Señor, ayúdame a predicar, pero que venga la gente a mi casa, que me toque la puerta y que se siente y ahí le predico? O sea, es así de absurdo el hacerlo, pues. Entonces, también reflexionar en eso. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar? Bueno, voy a tomar ese silencio como un no. Entonces, mil gracias de nuevo a todos por lo menos escucharnos, por lo menos compartir con nosotros. Es importante, hermanos, que sigamos pidiendo por la unidad de nuestra iglesia, tanto en el grupito pequeño donde estemos, en el país donde estemos y también la unidad en toda nuestra iglesia. Seguir pidiendo por nuestros ministros, seguir pidiendo por nuestros pastores, seguir pidiendo por nuestros hermanos y por esas personas que no conocen la verdad, pues también pedir por ellos.
Vamos entonces a finalizar con una oración. Los que puedan encender sus cámaras. Vamos a orar. Bendito y glorioso Padre Celestial, tú que vives y reinas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea siempre su nombre, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos escuches bajo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús y que sea tu Santo Espíritu quien nos inspire en este momento, Señor. Santo Padre, confesamos ante ti, Señor, que somos trapo de inmundicia y lo reconocemos, Señor. No somos nada, somos pecaminosos, Señor, pero queremos, Señor, agarrarnos de eso para más fuerte, Señor, agarrarnos de los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Tú conoces nuestros corazones, Señor, escudriñalos, por favor, ayúdanos y muéstranos, Señor, lo que realmente somos, quienes realmente somos, Señor, y danos también, Señor, arrepentimiento sincero, un arrepentimiento que venga de ti mismo, Señor, para que nos podamos entregar completamente a ti, Señor. Ayúdanos cada día a poder morir el yo, a ser sinceros de corazón, a buscar, Señor, a otras almas para que también se humillen ante ti, Señor, y reconozcan que no son nada y que deseen, Señor, tu perdón. Ayúdanos a ser de bendición, Señor. Ayúdanos a encontrar nuestro propósito en esta vida, a encontrar nuestro deber exacto, Señor. Las cosas que tenemos que hacer, Señor, y danos la valentía para poder ir y hacerlas, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por tu amor, por todas las herramientas que nos das. Ayúdanos a pulirnos cada vez más, a estar siempre en espíritu de oración, a saber perdonar, Señor, para poder pedir perdón y a ser sinceros en cada oración, Señor. Ayúdanos a aprender cada vez más y ayúdanos a ser de bendición, Señor. Te suplicamos todo esto bajo los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús y te suplicamos, Señor, que perdone nuestros pecados. Amén, amén y amén. Buenas noches, hermanitos. Que tengan una feliz noche. Chao. Chaito. Cuídense. Nos vemos. Dios me lo bendiga. Dios lo bendiga. Hola, Derek. Chao, Derek. Chao. Chao, Eric. Chao, Ángel. Chao. Chao, hermanito. Feliz noche, que descanse. Buenas noches. Besitos, besitos. Chao, chao.